Jueces 15. Último verso que habíamos leído decía: su mujer fue dada un compañero al que Sansón, Shimshon, había tratado como amigo. Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, que Shimshon visitó a su mujer con un cabrito. Y aconteció de días, Miyamim, en los días de la cosecha del trigo. Entonces, vean cómo, y es que de verdad me gustaría ver de tantas maneras esto y analizarlo palabra por palabra y ver cómo se conecta el primero y último y demás. ¿Verdad? Como hemos venido viendo el capítulo anterior, se podía conectar con la primera y también con la segunda manifestación. En el aspecto de la segunda manifestación, porque al venir con la doble porción, viene por los pocos y los muchos, entonces por eso Sansón vemos que se une a dos mujeres. Una con la cual todavía no, puesto que no hemos llegado a esa parte en la historia, pero aquí estaría con la primera. Y por ende también se puede interpretar como Yahushua viniendo, como él dijo, a derramar su sangre por los muchos, y también, como dijo, por las tribus perdidas de Israel, que serían los mismos, por si algo. O sea, viniendo por un grupo, y después de resucitar, en la entrada para los gentiles se da. Entonces, el último viene. Por eso es que Yahushua vino a recoger, más los que se unieron a través de los 2000 años. Entonces son dos grupos. Entonces, se puede ver, repito, como el último que viene por dos grupos, o se puede ver el capítulo anterior como Yahushua que vino por uno en ese tiempo, y ahora el último que viene por otro. Vean cómo habíamos visto, su mujer fue dada, que sería el pueblo de Israel que lo rechazó, fue dado un compañero al que Shimshon había tratado como amigo. En el sentido físico se unieron o hicieron pacto al comprar a Mashiach con Judas, ¿verdad? A quien Yahushua había tomado como amigo porque era un discípulo. Y en el sentido espiritual sería que la congregación física, los de la carne, los que rechazaron a Yahushua, fueron dados a Lucifer, un ángel al cual Yahweh había tratado como amigo porque le había dado una luz. ¿Sí me explico? Entonces, después dice, aconteció después de algún tiempo, y Amim, recuerden que eso se interpreta normalmente como un año. Entonces habría tomado un año el capítulo anterior y después un año aquí, eso ya serían los 2 años como 2 milenios. Cuando interpretamos el capítulo anterior también como el último, pero cuando interpretamos el capítulo anterior como el primero, entonces al decir aquí Yamim, recuerden que Yamim es plural de días, bueno aquí porque dice mi Yamim, ¿verdad? Pero Yom es día, en este caso Yamim sería días, el primer plural es 2, entonces una otra interpretación sería después de 2 días. Y como sabemos, para Yahweh un día son como 1000 años, por ende 2 milenios desde que su mujer fue entregada al compañero. Entonces 2 milenios después de que el pueblo rechazó a Mashiach y se unió al enemigo, viene en el tiempo de la cosecha del trigo, cuando Yahweh va a cosechar a los 144,000 en el fin de los tiempos, como vemos en Apocalipsis 14. Y vino por la mujer. Está claro, o sea, ni siquiera él sabía, el pobre. Aconteció después de algún tiempo, que se puede tomar como los 2 milenios, repito, en los días de la cosecha del trigo, o sea, en el fin de los tiempos, lo que representa, y el trigo, que son los pocos. Entonces, eso muestra también como que el tiempo anterior era la de los muchos, y ahora viene el tiempo de la cosecha de los pocos. Los dos grupos por los que viene el último, o aquel por el que vino a morir Mashiach y ahora el que viene a morir el último. En los días de la cosecha del trigo, que Shimshon visitó a su mujer con un cabrito. Compadre, cabrito. ¿Verdad? Con un cabrito. Llegó él con, ¿verdad? Según él, con un regalote, ¿verdad? Ay, le traigo un regalo, vamos a comer súper bien hoy. Pero esto también, ¿verdad? Representa, recuerden que el cabrito, como el macho cabrío, se conecta con Yom Kippur, dando a entender entonces que viene para Yom Kippur, por decirlo así, el último a morir en Yom Kippur. Y con un cabrito como el último que viene con la doctrina de Mashiach, que es el macho cabrío que murió para Yahweh cuando fue puesto ante el pueblo junto a Barrabás. Que Shimshon visitó a su mujer con un cabrito. Aquí un cabrito, sí, Big D, ¿verdad? Un Gedí.
con un Gedí. Y bueno, ya habíamos visto un montón de veces acerca de esa palabra Gedí, ¿verdad? La Gimel, la Dalet y la Yud, cómo se conecta con el Nagid, el que viene como príncipe en el libro de Daniel, y también con declarar, también con atacar, también con donde golpearon a Jacob, y Megiddo, Gidón y otras cosas. Entonces, entraré para ver, dice, al llegar dijo, entraré para ver a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar, sino que le dijo, pensé que la aborrecías. ¿Hace cuánto que no venías? Pensé que la aborrecías, que sería también como el pueblo rechazó a Mashiach, sería como diciendo, yo pensé que usted la aborrecía después de todo lo que le hicieron, ¿cómo no? Pensé que la aborrecías y la di a tu compañero. Pensé que la aborrecías, le dijo. Entonces aquí en hebreo dice el verso 2. Y le dijo el padre de ella diciendo así, porque pensé, bueno, que la odiabas o porque la odiabas, y se la di a tu amigo. Y verá la palabra que utiliza, tu amigo. Otra cosa aquí, algo particular de la palabra amigo, es que es muy similar a pastor. Por si algo, para que vean hasta lo cerca que está la palabra amigo, es la H7453 o la palabra hebrea 7453 en la concordancia. Y pastor es la misma palabra hebrea 7462, cerquitica. Entonces, esto es pastor. Se puede ver como la cabeza que observa el redil. También se puede ver como la entrada para que no entre el lobo. Esto es pastor. Entonces, el buen pastor, por ejemplo, Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor, primero y último. Entonces el último se conecta con el buen pastor. Ahora, esto es amigo. Entonces, por eso Yahushua vuelve amigo al último para que se convierta en el buen pastor. Cuando recibe la Ruach, no lo hubiera borrado, pero la Hei representa la Ruach HaKodesh. Entonces, cuando Yahweh le da la Ruach HaKodesh a el último, al amigo, lo vuelve el buen pastor. ¿Estamos? Entonces, cuando el amigo último recibe la Ruach, la Hei, se vuelve el pastor. Por si alguna vez han escuchado cómo pronuncian el hebreo hoy en día, en la mayoría de los casos la R hoy en día, más que todo por los Ashkenazi, según he escuchado, la pronuncian como como en francés. Entonces por eso, digamos, toda rabá o rabá dicen toda rabá. ¿Se acuerda? Que lo hemos visto hace mucho y mucha gente llegaba pensando que era con G, porque es como toda rabá. Pero es una R, la reish. Entonces es más como según he escuchado por otro lado de algunos judíos, es más como la R español, pero también a veces nosotros la hacemos muy y es más como entonces, para que por si algo, cuando me escuchan o escuchan a otro, que a veces suena como una G normalmente como lo pronuncian. Entonces, amigo sería reya. Entonces, al verlo aquí de una manera positiva, porque de hecho yo creo que lo habíamos visto más o menos así la vez pasada, pero quizá con Eliyahu, por si algo, como compañero del profeta, como Moshe. En este caso, ¿verdad? Como habíamos dicho, el primero viniendo y después viene ahora el último, y le dicen, se la dimos a tu amigo, como también se podría decir en el positivo, se la dimos al buen pastor, como ahora esa congregación va a tener que lidiar con el buen pastor. ¿Se acuerdan que Yahushua les dijo a los judíos, yo no vine a juzgar, ustedes ya tienen quien los juzgue, Moshe? Y el último viene siendo el profeta como Moshe, que va a terminar juzgando, como también Paulus, que es representación del último, explicó que los circuncisos serían juzgados por un incircunciso. Obviamente no lo dice así directamente, pero ya lo hemos explicado acá, lo hemos visto acá en Romanos, que es como una forma profética en la que explica cómo gente
que tiene la circuncisión de la carne, pero actúa en contra de la Torá, es como si fuera incircunciso. Mientras que otros que son incircuncisos físicamente, si actúan según lo que dice la Torá, en realidad lo son espiritualmente. Entonces por eso los circuncisos de carne y que son incircuncisos de espíritu serán juzgados por un incircunciso de carne, circunciso de espíritu, a través de Yahushua. Entonces, decía por acá, pensé que la aborrecías y la di a tu amigo Lemereaj, tu amigo. Dice, pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala. Y que estuviera ahí la otra, como mi tata. Pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en lugar de la mayor. Vean cómo eso solía, ¿verdad?, suceder ahí bastante. Al menos en la escritura lo vemos. Por ejemplo, vean la conexión tan sorprendente de Shimshon con Jacob. Cuando se casó primero con Lea, que era la mayor, y después le dan a Raquel, que era la menor. Y le dijeron, ¿verdad?, él quería a Raquel de primero, pero le dijeron, no vamos a dar a la menor antes de dar a la mayor. Se lo dijeron después de casarlo, ¿verdad? Entonces, lo casaron con las dos. Aquí querían hacer lo mismo. Y se parece mucho también a cuando David le ofrecen a una esposa y él llega y le dice, uy, se la dimos a otro, pero tengo esta otra, Mical. Y dice, bueno, la verdad, obviamente David estaba súper feliz de convertirse en el hijo del rey en ese momento. Entonces, dice, pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Y vuelvo y repito, es que me parece muy sorprendente, siempre me ha parecido así. Estas conexiones de hombres importantes, me refiero del pueblo, que Yahweh llegó a usar bastante, que estaban con dos mujeres. Y no me refiero, ¿verdad?, que estuvieran con dos mujeres al mismo tiempo. Bueno, en el caso de Jacob, estaba casado con ambas, pero no era como que tenía sexo con una un día y con la otra el otro día. De hecho, vemos un momento donde Lea lo alquila. Y lo alquila, eso quiere decir porque nunca estaba con ella, ¿verdad? Entonces, y eso suena feo, ¿verdad?, pero está en Génesis cuando es por las mandrágoras. Y era su propio esposo, entonces como que le dijo a su hermana, todo suena súper disfuncional, le dijo a su hermana que por las mandrágoras que había traído su hijo, que si le permitía dormir con su esposo porque quería tener más hijos. Entonces, vemos muchos ejemplos que, repito, o sea, hasta con ese chiste, porque la gente impía, negativa, va a ver esas cosas y va a buscar los peros. Ay, pero ¿cómo es esto posible? Uy, a esta gente escogió, y esto y que lo otro, sin entender en realidad el corazón con el que hicieron las cosas, el por qué sucedieron las cosas y cuál era también la razón por la que Yahweh permitió que esos eventos se dieran así, para nosotros entender otro montón de cosas, como por ejemplo lo que estoy por decir, de que hay tantos hombres que están con dos mujeres, y en este caso Jacob, no solo esas dos, sino que dos más, para representar los 4 ángulos de la tierra, donde estaría esparcido sus dos pueblos, los pocos y los muchos, Israel y los gentiles. Entonces por eso Yahweh se representa a través de varios hombres en la historia que llegaron a tener dos mujeres. Entonces, así representa cuando Yahushua vendría y cuando vendría el último. Representa dos venidas. Así representa los pocos que aceptan su nombre y los muchos que solo aceptan su muerte y resurrección, pero rechazan su nombre. O sea, que tienen el testimonio, pero no tienen la palabra. Y así representa también a los gentiles de todas las naciones y a Israel, el pueblo escogido de carne. ¿Está claro? Entonces, por eso un montón de veces sucede. Pensé que la aborrecías y la di a tu compañero, pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Su hermana menor, ¿recuerdan cuando vimos hace poquito en Marcos de la mujer de 12 años que tenía flujo y la niña de 12 años que había muerto, a la que le dijo Talita Kumi? Y Yahushua ahí sanó a la de 12 años enferma, o sea, ya estaba adulta y tenía 12 años solo de enfermedad. Eso representa al pueblo de Israel, que ya era adulto cuando vino Mashiach, y que son 12 tribus. La niña de 12 años representa la congregación que vino Yahweh a hacer a través de Yahushua a partir de su venida, por ende es joven.
pero igual de 12, o sea, igual de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, aquí vemos que le dice tu hermana menor, como dándole a entender ahora los de la congregación que viene después, la de los muchos. También, porque recuerdan que en el caso de Talita Kumi, bueno, la niña a la que le dice, levántate, ella murió, por ende representa a los muchos que llegaron a entrar a través de la justificación después de la muerte y que llegaron a entrar una vez que Yahushua vino a morir, porque si no, no podían entrar, ya que él vino a abrir la puerta. Entonces, con esto de la hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en lugar de la mayor. Oigan esto. Entonces le dijo Shimshon, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos y les hago mal. Entonces, me lavo las manos porque ya por esto que me acaban de hacer, todo lo que estoy por hacer está merecido. ¿Recuerdan? En el capítulo anterior habíamos visto que él no les hizo nada y habíamos hablado de, en cierta forma estaba justificado porque rompieron el pacto. Pero él se mantuvo firme y les dio los 30 vestidos. Terminaron muriendo otra gente por ellos. Y que eso también tiene alguna relación en el sentido de, bueno, cuando Mashiach vino, los que le rechazaron, como debían morir, merecían morir, pero murieron justos en ese tiempo. Y los que merecían morir continuaron reinando. Y Yahushua hasta oró y dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero ahora en la segunda manifestación ya está sin culpa. Ahora puede traer la venganza, puede traer la ira. Porque antes eran familia, pero ellos se separaron. Al separarse, ahora puede traer el enojo. Entonces, en el capítulo anterior, él no le hace nada a esos 30 compañeros que le traen porque son familia. Como diciendo, dice, nos vamos a casar, somos familia. Si yo los mato a ellos, estoy matando a mi familia, no puedo hacer nada. Tengo que aguantarme. Me hice de una familia que sea tonto. Pero ahora donde le dicen, no, resulta que no estás casado. Y él, ¿cómo? Yo pensé todo este rato que estaba casado. No, resulta que no estás casado con ella. Es de otro. Ah, sí, ok, tú ya no somos familia, ahora puedo hacer lo que sea. Entonces dice, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos y les hago mal. Fue Shimshon y cazó 300 zorras. 300 zorras. Tomó antorchas, juntó cola con cola y puso una antorcha entre cada dos colas. Vean el número 300, que es el mismo número del ejército de Gedeón, el que Yahweh le dijo a Gidón que hiciera para ir a pelear, 300, y que es la letra Shin, ¿verdad? La letra Shin que representa fuego, representa cambio, representa dientes. Curiosamente, de hecho ayer lo estaba pensando, qué curioso que Yahweh nos dé un cambio de dientes, que eso siempre me ha parecido muy sorprendente, ¿verdad? Que a los 7 años, o bueno, a la edad que se van cayendo 6, y qué particular porque de verdad también hemos visto el proceso del ser humano, cómo viene del niño y necesita cuidado, se hace adulto y se cree independiente, llega viejo y necesita cuidado, y otra vez se le caen los dientes, y otras cosas más suceden. Entonces un cambio de dientes que Yahweh nos da, porque la Shin, que es un diente, representa el cambio. Y consume la comida cuando la masticamos, como el fuego consumidor me refiero. Y también, curiosamente, es una baranda para la lengua, que es como un fuego. Entonces, Shimshon que significa sol, solcito, ¿verdad? Shimshon es el sol, representa el sol de justicia, por ende está conectado con fuego, por eso agarra 300 zorras, 300 como la Shin, el fuego, y como el juicio del fin de los tiempos de la guerra de Armagedón, por ejemplo, representado por Gidón, Gidón con los 300, yendo a pelear contra un número que no se podía contar, de gente, de Midian, que representa a todas las naciones. Entonces Gedeón con 300, contra todas las naciones, contra los medianitas, Gedeón con 300 contra los medianitas, representando a Mashiach con 144,000 contra todas las naciones. Entonces, y es un Armagedón por cierto, 300 por el fuego. Fue Shimshon, cazó 300 zorras.
Aquí ponen quizá chacales. Los zorros son animales solitarios y sería muy difícil reunir un número tan elevado. Los chacales, en cambio, suelen ir en manadas y han sido siempre numerosos en Israel. También recuerden que las zorras o el zorro representa astucia, y se podría decir que ahí él usó astucia para traer este juicio. En hebreo es shual. Shual, vean qué poderoso, porque shual es shua, o sea, salvación, de Yahushua más una lamed, que es una vara, como la vara del buen pastor y también como la vara de Moshe, la vara de hierro con la que va a regir a las naciones. Curiosamente, Yahweh llamó Yahushua a Herodes una zorra, Herodes siendo el rey de Yahudá, puesto por Roma, y era edomita. Entonces llama a un edomita que se hace pasar por Israel zorra. Y el último viene como romano, porque viene vestido de Edom, con vara de hierro y con la salvación de Yahweh. Entonces me parece curioso esta palabra Shua, pues que se conecta con salvación, repito, y la lamed al final. Ahora sí, por si algo, es Shual, la palabra Shual en sí, y sí aparece como zorro, zorra, tal vez chacal. Entonces fue Shimshon y cazó 300 zorras y tomó antorchas, ¿verdad? El fuego, juntó cola con cola y puso una antorcha entre cada dos colas, ¿verdad? Entonces agarró 300, empezó a amarrar colas. Yo no me imagino esa cuestión, y si lo hizo solo, qué sorprendente, ¿verdad? Agarrando 300 en cada, era cola aquí, y ponía una antorcha en el medio. 300 bichillas. Y puso una antorcha entre cada dos colas. Después encendió las antorchas. ¿Se acuerdan que cuando Gedeón tomó a los 300, llevaban todos antorchas dentro de cántaros? Y cuando se hizo un grito, se tocó shofar, quebraron los cántaros y empezaron a gritar. Entonces, dice, después encendiendo las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Y recuerden que estaban en la cosecha del trigo. O sea, estaban a punto de recibir la comida del año. Y Sansón, ¿sabe qué? Fuego. Que sería también representando cuando el último viene y va a haber hambre espiritual. Porque viene como el fuego. Y los que no son oro van a ser consumidos. Después encendiendo las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas. Usted atrás de eso, ya habían hecho el trabajo. Las mieses amontonadas y en pie, y las viñas y olivares, mostrando que ya era el puro fin de la cosecha, o sea, el puro fin de los tiempos. Y el montón de congregaciones pensando ya estar listas para el rapto, y lo que pasa es un fuego. Quemó las mieses amontonadas y en pie, y las viñas y olivares, ¿verdad? Como muestra también las uvas, del que son los muchos, y olivares, que se conecta con sacerdocio. Los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? El verso 6 dice, y dijeron los filistim, mi asa zot. ¿Quién hizo esto? Que, ¿verdad? Como sabemos, el mi representa a Yahushua, que se podría entender el juicio o la ira del cordero, como lo vemos en Apocalipsis, que es llamado. Dice, ¿quién hizo esto? Le contestaron, Shimshon, el yerno del Timnateo. Bueno, Shimshon, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Fíjate, andaba el chisme así por toda la hora. Shimshon, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Vinieron luego los filistim y los quemaron a ella y a su padre. Vean qué sorprendente, ¿verdad? Bueno, tomaron el juicio en sus manos. Y vean también, ¿verdad? No se atrevieron a ir contra Shimshon. Dijeron, no, esto es culpa de ellos, porque rechazaron a Shimshon.
porque le quitaron la mujer. ¿Sí me explico? Entonces eso muestra el fuego que viene para aquellos que rechazaron a Mashiach en su primer venida. Muere la mujer, que sería congregación, pueblo, y su padre, que se puede ver como su falso Elohim, el Elohim al que verdaderamente adoran. Vinieron luego los Filistim y los quemaron a ella y a su padre. Entonces Shimshon les dijo: ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Entonces el hombre estaba enamorado, porque él, ¿verdad?, dice: no, me voy a vengar y les voy a destruir todos estos filisteos. Pero no fue directo a la familia, fue a los filisteos. Y después los filisteos dicen: así es culpa de esa familia, matemos a la familia. Pero le matan a la mujer que él tanto quería. Y dice: ahora sí, por matar a esa mujer, les toca a ustedes morir. Entonces, como habíamos visto al inicio del capítulo 14, donde decía, verso 4, su padre y su madre no sabían que esto venía de Yahweh, porque él buscaba ocasión contra los Filistim, pues en aquel tiempo los Filistim dominaban sobre Israel. Entonces vean cómo fue como un dominó, era una pieza tras otra. Primero le gustó una mujer, después se va a casar con ella, él hace un enigma y por eso mueren 30, pero ya todo empieza mal con esa mujer. Se la dan a otro, se enoja, quema los sembradíos, los filisteos queman a la familia de la mujer, entonces ahora él los quiere destruir a todos. Y por un lado, ¿verdad?, eso debería hacer entender a la gente a lo que llevan los pleitos, las contiendas. Siempre son así, ¿verdad? Me voy a vengar, sí, entonces el otro se va a querer vengar, ¿verdad? Y, o sea, como en las pandillas, este mata uno aquí, este mata uno allá, hasta que ya no hay gente. Entonces, como el pleito, la violencia física no lleva a nada. Pero volvemos a lo mismo, en la historia, lo que está sucediendo aquí era parte del plan. Esto tenía que llegar a suceder porque los filisteos tenían que caer y tenía que darse una razón. Y en ese momento Shimshon había sido puesto como el juez de la nación. Entonces por eso Yahweh lo usa para que venga el juicio a los filistim, a los filisteos, a través de Sansón, el juez, pero de una manera que nadie lo esperaría, porque se enamoró. Es que no, porque dice, porque le quitó su mujer y la dio a sus compañeros. Vinieron luego los filistim y los quemaron a ella y a su padre. Entonces da a entender a esa mujer. Pero iban a ver la hija menor. Sí, no, él quería dársela al papá, pero Shimshon no dijo que la quería. Por eso ahí ella muere también. No, aquí la que parece morir es la que le dieron a otro hombre, ¿verdad? Por el hecho de que era parte de la historia aquí, la mujer que acaban de mencionar. Entonces Shimshon les dijo: ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Y los hirió de tal manera que hizo estragos entre ellos. Después se fue a vivir a la cueva de la peña de Etam. La peña de Etam se trata probablemente de una roca perpendicular que está en el sudeste de Zorá, en la que hay una grieta que puede servir de escondite. Etam, que significa la guarida de bestias salvajes. Entonces, y los hirió de tal manera que hizo estragos entre ellos. Después se fue a vivir a la cueva de la peña de la guarida de bestias salvajes. Y los golpeó a ellos Shock al Yarij. Sí, cadera y muslo sería, o Yarij sería el lomo. Y verá, algunos lo ven así como en la espalda. Entonces por eso ponen espalda y ponen lomo. ¿O qué pusieron ahí? Cadera. Ah, no, muslo, sí, perdón. Muslo es lo que también ponen por lomo. Como que de ahí viene la semilla. Y por eso es que se interpreta como que en realidad se refiere a los testículos. Pero como en hebreo, el hebreo es un idioma espiritual, celestial, y en lo espiritual no hay órganos sexuales, entonces por eso se utilizan términos que están conectados con otra parte del cuerpo. Y sí, pierna, que sería ahí el shock, o cadera, como ponen ahí. Y ahí el yarij, ¿verdad? Como el muslo, donde golpean el encaje del muslo, donde golpearon a Jacob, y donde viene escrito soberano, ¿verdad? Rey de reyes y soberano. Y descendió a habitar Besif,
Selah, Eitam. Entonces dice, los Filistim subieron, acamparon en Yahudá y se extendieron por Lehi. Aquí con respecto a Lehi, dice, el sitio designado con este nombre, que en hebreo significa quijada, aún no ha podido identificarse con exactitud. Y se le llamó así por lo que pasó en esta historia. Entonces, por decirlo así, no se llamaba todavía así. Como la historia la escribieron después, entonces por eso le pusieron el nombre que llegó a obtener con esta historia. Entonces dice, los Filistim subieron, acamparon en Yahudá y se extendieron por Lehi. Los de Yahudá les preguntaron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron, a apresar a Shimshón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Al oír esto vinieron 3,000 hombres, una vez más el 3, ¿verdad? Como 300, ahora 3,000, el 3 como los 3 días en la tumba de Mashiach, los 3 patriarcas, como veíamos la vez pasada también, las 3 fiestas principales. Entonces al oír esto vinieron 3,000 hombres de Yahudá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Shimshón, ¿no sabes que los Filistim dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Vean qué interesante que ahorita la mayoría de la gente le llama Israel Palestina, y Palestina viene de Filistea. Y toman lo de Israel como una ocupación, lo cual en cierta forma sí lo es, tristemente, porque los que están ahí no son verdaderos israelitas. Entonces sí hay muchos problemas con lo que está pasando ahí, mucha confusión. Pero también, ¿verdad? Lo otro es que cuando uno va ahí se encuentra con que hay un montón de lunas y estrellas por todo lado de los musulmanes en los mismos edificios que están sobre el monte, y un montón de musulmanes. Y bueno, repito, ¿verdad? La estrella y la luna en un montón de lugares que uno no se esperaría ver en Israel. Entonces también el hecho de que ahorita ha habido mucho pleito para que los judíos puedan ascender al monte a orar, a una parte específica. No los dejan, solo los musulmanes. Entonces eso muestra que los palestinos, como se hacen llamar, gobiernan sobre, y hay pleito entre ellos, como está sucediendo aquí en este momento, representando que en el fin de los tiempos, cuando se manifestase esto, estaría dándose lo mismo, palestinos contra judíos. Se hacen llamar judíos, ¿y de dónde supone que vienen los judíos? De Judá. ¿A dónde subieron aquí? A Judá. Entonces, al oír esto vinieron 3,000 hombres de Yahudá a la cueva de la peña de Eitam y dijeron a Shimshón, ¿no sabes que los Filistim dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Vean qué particular, yo les he hecho como ellos me hicieron. Uno diría, ¿cómo? Usted les quemó los sembradíos, ellos le quitaron su mujer. ¿Cómo usted está diciendo que eso es equivalente? Vean qué interesante, porque la congregación de Yahweh, su mujer, es el trigo que cosecha en Apocalipsis 14. Entonces les hice lo mismo. Ellos me quitaron mi mujer, yo les quité la cosecha que viene de la tierra, que es la mujer. Yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces los de Yahudá le dijeron, nosotros hemos venido a prenderte y entregarte en manos de los Filistim. Algo así similar va a ser con el último. Lo van a querer matar, entonces otra gente va a llegar a atraparlo para poder entregarlo. Y muy posiblemente, o sea, puede ser como lo vemos también en la historia de Yosef, ¿verdad? Porque el último es descendiente de Yosef. Y a él lo compran los Ismaelim, como si lo atraparan los musulmanes y se lo llevan a los egipcios, como si se lo dieran a los judíos, que son Egipto espiritual, y lo venden ahí. Entonces, como si alguien atrapase a los 2 testigos para poder entregárselos a aquellos que quieren matarlos. ¿Se me explico? Nada raro que haya ahí un tipo de recompensas, que es por atraparlos se ganen algo. Y tal vez de ahí también el hecho de que se dan regalos cuando los matan. Que sí, que de Dan sale la serpiente junto al camino, que muerde al caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Exacto. Ahora, como esto sucediéndole, pero a él, que representa esa serpiente en el camino. Nosotros hemos venido a prenderte y entregarte en manos de los Filistim. Shimshón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. ¿Verdad? Que bueno, porque si ustedes me entregan, yo me encargo. No se preocupe. Juradme que vosotros no me mataréis. Ellos le respondieron, no,
solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Que eso también es como dándole a entender al último, bueno, a los dos testigos, así como se le hubiese dicho a Yosef, tranquilo, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada, mientras lo atrapen y lo lleven de camino, tranquilos, como, ¿verdad? Porque no me imagino el temor que va a llegar y las voces de aquí, hasta aquí llego, aquí les va a pasar algo. O también, ¿verdad? Los dos testigos saben que va a ser en un momento específico, un día específico y de una manera específica, lo cual, por si algo, también va a terminar de ser revelado hasta que suceda. Cuán exacto va a ser, a como uno ya lo tiene en la cabeza. Pero de que los atrapen, los lleven a prisión, duren 10 días hasta que los maten, de fijo el enemigo va a poner un montón de cosas en la mente, de cosas que puedan suceder en ese tiempo. Entonces dice, lo ataron luego con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. ¿Verdad? Ya aparece 2 cuerdas, no solo una, 2, y nuevas, no estaban ahí hace rato como para decir que estaban podridas o algo así. Ahora, por otro lado, uno conociendo a Shimshon dice, 2 cuerdas nuevas, esto no es nada, lo llevaban suelto. Lo ataron luego con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. Vean también cómo él estaba en la peña, ¿verdad? Como Mashiach, que es la peña. Ahora, él no tiene nada que ver con habitación de bestias salvajes, pero sí es la peña. Y digo eso por el nombre de esa peña que era Itam. Y en el sentido negativo de cueva de bestias salvajes se puede ver como el último, estando en el fin de los tiempos entre las naciones, ¿verdad? Donde están las bestias. Recuerden que las naciones son como bestias en la escritura. Por eso los imperios de las naciones, Babilonia era como un león con alas de águila, los persas como un oso, Grecia como un leopardo. Entonces, el último entre las naciones es como Shimshon en Eitam. Y de ahí lo agarran para llevárselo a la gente que lo quiere matar, ¿verdad? Por eso es que los matan en Jerusalén, según lo que vemos en Apocalipsis 11. Entonces dice, cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero la Ruach de Yahweh vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. No solo lino, sino quemado con fuego. No nos podemos imaginar la fuerza que tenía, que no necesitaba hacer nada de esfuerzo para arrancar 2 cuerdas nuevas, gruesas. Pero el espíritu de Yahweh vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y es que ve como dice, en realidad ni siquiera dice que él tuvo que hacer esfuerzo o que las destruyó. Dice, se volvieron como lino quemado, que se cayeron de sus brazos. Que también sería, vean que es lino quemado, y él es el fuego. Entonces no necesitaría esfuerzo, simplemente con recibir la Ruach se enciende el fuego y quema las cuerdas. ¿Sí me explico? Entonces fue la Ruach la que lo quemó como el fuego consumidor, siendo él el sol, Shimshon. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Al ver una quijada de asno, vean qué particular, la quijada de asno. Nada raro que fuera la quijada del asna que le habló a Bilam. Ahora sí, pero para que vea. Recuerden que acabamos de leer del asna que le habló a Bilam, que es sorprendente. Y obviamente la voz salió a través de sus quijadas. Y aquí vemos que agarra una quijada que representa entonces palabra para matar a toda esta gente. Entonces utiliza la palabra. Y Yahushua vino montado sobre un asno, ¿verdad? Para entrar a Jerusalén. Y eso representaba, entre otras cosas que ya han mencionado en otros momentos, el espíritu de Mashiach posado sobre el último, que viene como un gentil, porque el asno representa gentil, y entre otras cosas. El juez, gentil, humilde, y también idólatra en el sentido negativo. Entonces sería como que el último viene como hijo pródigo, pero recibe el espíritu para entrar en Jerusalén. Entonces, recuerden curiosamente, ¿verdad? Porque el hecho de que el asno representa a los egipcios se conecta con Yashar cuando el faraón mismo dice, pero ellos qué van a saber si son como asnos. Entonces, el que el último viene como un asno se conecta con que viene como egipcio, porque recuerden que Moshe era visto como un egipcio. Cuando Séfora lo vio por primera vez con sus hermanas,
fueron a donde su papá Yitro y le dijeron, un egipcio nos ayudó. Pensaban que era un egipcio, o sea, pensaban que era un asno. ¿Sí me explico? Y no solo eso, recuerdan en la bendición de Yosef, donde dice rama fructífera de Yosef. Rama, por las letras que utiliza ahí, se puede tomar también como asno. Entonces espero eso esté entendido. Entonces aquí está tomando la palabra del asno, así como el asna le habló a Bilam para juzgarlo, así como Mashiach se montó en un asno. Entonces ahora viene aquí y dice, al ver una quijada de asno, y en hebreo esto sería el 15, dice, y encontró, vayimtza lehi, jamor, y encontró una quijada de jamor, una quijada de asno fresca, dice Teriah. Y también, ¿por qué dice esto? Porque además de todo lo que ya he explicado, representa que una vez más está tocando un animal muerto. Entonces sigue rompiendo el nazariato. Entonces al hacer eso se está volviendo vulnerable sin darse cuenta. Pero es parte también del plan. De hecho, qué curioso, ¿verdad? Porque según la tradición judía al menos, el malaj terminó matando al asna para no matar a Bilam. Por ende quedó ahí muerta su quijada. Lo que decía, como si ahora viene Shimshon y agarra esa quijada para destruir a estos que no son del pueblo, Bilam. Al ver una quijada de asno aún fresca, extendió la mano. Y eso, extendió la mano, como el contraste o la paradoja de no debería, pero tenía que hacer juicio contra los filisteos. No debería tocar porque va a perder el nazariato, pero Yahweh lo envió para destruir a los filisteos. Entonces representa como el último que tiene que morir, a pesar de que ya Yahushua murió por él. ¿Sí me explico? Los 144,000 no tienen que morir, entonces esperaría que los dos testigos tampoco, pero Yahweh determinó que sí. Entonces algo como acá. Al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. 1,000 hombres. Recuerden que 1,000 en hebreo es Elef, que se puede pronunciar Aleph. Elef se pronuncia, pero Aleph, la misma palabra, es la letra, la primera letra de Elef. Y representa la cabeza de becerro, o en este caso, de asno. ¿Verdad? Con una quijada mató 1,000, siendo la quijada tan, ¿verdad? Tan parte de la cabeza, como la cabeza que es la Aleph, me refiero. Elef Ish, y golpeó a 1,000 hombres. Entonces Shimshon dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Vea, el hombre era poeta, porque les había hecho un enigma a aquellos. Aquí mata a estos y hace una canción. Que esto es, ¿verdad? Se conecta con lo que hemos hablado David, una vez más. El hecho de que David cantaba, lo de David con las mujeres, y otros más detalles, conexiones similares me refiero, conectados con el último. Entonces dice Bilhi con quijada jajamor, jamorataim, y con la quijada de un asno golpea 1,000. Ve aquí donde aparece un montón, 2 montones, sería, ok, vean qué perfecto. Jajamor, digamos, dice, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, así lo traducen. Pero es como si dijera, con la quijada de un asno, 2 asnos, porque utiliza la palabra jamorataim, cuando lo traducen como montones. En todas dice montones. Entonces ahí sería el hecho de que está utilizando la palabra como en poesía, ¿verdad? Que, o en rimas, que se utilizan palabras que suenan igual o similar para dar a entender otras cosas. Jamorá, montón. Jamar, como él amontonó, o él causó problemas, o él hirvió o espumó. Jamar. Entonces, como cuando se hace espuma se empieza a hacer así, y lo otro que mencioné. Entonces de ahí que jamorá sea un montón, jamorataim, montones. Pero vean cómo se utilizan exactamente las mismas letras de jamor, solo se le agrega una en la segunda y un par en la otra. Entonces está utilizando jamor. Y de verdad qué bendición, como, o sea, me parece interesante eso, como, o sea, como un poeta
Y lo digo porque algo particular del hebreo y en sí de Yahweh es que él utiliza palabras similares para revelar cosas que en español, si se traducen, podrían sonar redundantes, porque en español, en inglés, decir cosas similares suena feo, como digamos, razón por las que uno dice valga la redundancia, porque suena raro, ¿no? Como dice, ya lo dijo, ya se entendió. Entonces uno tiene que decir valga la redundancia para que se entienda que se está dando a entender algo más que lo obvio, por decirles algo. Pero en hebreo se repite y se repite la palabra como vemos aquí, como morir, morirás. Dice Bilhi Hamor, Hamorataim. En sí, en el montón, en realidad ni siquiera puso Hamorá, se podría decir, porque era un montón de hombres, entonces es un montón masculino. Hamorá sería un montón femenino. Verso 17. Al terminar de decir esto, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa colina de la quijada, y llamó al lugar ese Ramat o Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, clamó a Yahweh. Vean, esto es sorprendente por varias razones. Una, que aquí estuvo a punto de morir de la sed. Yahweh no lo iba a permitir porque tenía algo mayor con él, tenía otros planes. Pero por un lado, para entender que llegan partes en la vida donde uno siente que es el final, antes de que lo sea. Y muchas veces para probarlo a uno, si de verdad confía en Yahweh, confía en la promesa, o si está dispuesto a morir, si es lo que Yahweh decide también, ¿verdad? Porque puede ser que uno diga, estoy dispuesto, y cuando llega el momento, no, ni tanto, espérate. Sí, Pablo casi pensó que iba a morir, y ahí entendió algo mucho mayor, ¿verdad? El entregarse al Padre, el confiar cuando estaba en el barco. Entonces, dice aquí, como tenía mucha sed, clamó a Yahweh. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Y también van como dice, has dado una grande salvación. Y él lo que hizo fue matar a un montón de gente. Entonces, ¿verdad? Un montón de gente ahí haciéndose creer más misericordioso que Yahweh, sin conocer a los filisteos, sin conocer el juicio, sin conocer nada, dirían, se pondrían en los zapatos de los filisteos y dirían, uy, ¿cuál salvación? Acabas de matar a un montón de gente, Sansón, ¿qué te pasa? En vez de entender que Sansón entendía, has dado una gran salvación al pueblo, porque la excusa es conmigo, pero ellos quieren con el pueblo, ellos quieren destruir al pueblo, están agarrando de excusa para meterse. Entonces acabas de dar una gran salvación, y no solo a ellos, también a Sansón, ¿verdad? Como decía, me acabas de salvar y me vas a dejar morir aquí. Me diste la fuerza para vencerlos a todos, y voy a morir aquí. Vea que venció a 1000, eran 3000, o sea, 2000 lo más seguro, salieron corriendo cuando vieron. Imagínese un hombre matar a 1000. Imagínese un hombre casarse con 1000. ¿Verdad? Sansón. Y mi punto es 1 con 1000. Porque en hebreo la Aleph, que tiene el valor numérico 1, es Elef, que es 1000. Se conecta, ¿verdad?, con el último. Como en los capítulos anteriores, bueno, en el principio, cuando sus papás lo criaron, estuvo con el voto del nazariato bien. Fue hasta que él se empezó a independizar, que se desvió, que es como primero y último. Yahushua vino sin cometer pecado alguno, y al morir y resucitar empezó el voto del nazariato. ¿Se acuerdan? Lo habíamos hablado, porque dijo que no iba a volver a tomar vino. Él es la vida, no iba a tocar muerte. Y en sí, de salvar o de resucitar muertos, lo hace a través de su espíritu, ¿verdad? Digo yo, una vez que resucitó, estando a la derecha del Padre. Entonces, el primero se conecta con los primeros capítulos, pero ahora que vemos que está trayendo salvación, pero sin pensar en que está tocando un cuerpo muerto, sin pensar en que se pegó 7 días una fiesta en la que tomó vino como loco y no podía. Y no pone que lo haya pensado siquiera, nada más él estaba celebrando que estaba por casarse. Entonces es como si no supiera exactamente qué es lo que tiene que hacer, como si se le hubiera olvidado o algo. Como el último que viene como hijo pródigo, y como dice la hermana, que Yahushua vino sabiendo qué era lo que venía a hacer y qué era lo que iba a pasar. El último viene y se va dando cuenta a través del transcurso de su vida. Va recibiendo revelación, como lo vemos acá, puesto que Sansón dice, ¿me voy a morir o qué? ¿Qué está pasando? No sabía que le faltaba todavía más. Entonces dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Verso 18, y tenía sed mucha, y llamó a Yahweh
y le dijo a él: has dado en mi mano, en la mano de tu siervo, esta salvación grande. Que donde dice salvación, Hatshua, Shua, ¿verdad? Como de Yahushua, claramente. Hagedolá, grande, Hazot, esta. Y ahora moriré de sed y caeré en manos o en la mano de estos incircuncisos. Hareilim, que sería como decir, caeré en la mano de estos prepucios. Qué curioso, ¿verdad? Que por otro lado también es como cuando Saúl le dice a David: yo te daré mi hija como esposa si me traes 200 prepucios. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Entonces abrió Elohim la cuenca que hay en Lehi. Vean, entonces, o sea, una vez que él pidió, se queda callado y se muere de sed. Hay que llamar, hay que pedir, como dice Yahushua: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará. El que llama, se le responde; el que toca, se le abre. Entonces él pide a Yahweh de una manera sabia, en el sentido de, es lógico, es como: Padre, ¿por qué me salvaste y ahora me estoy muriendo? ¿Esto parte del plan o qué? Y vemos que abre la cuenca, que sería como, en cierta forma, como el último. Empieza como hijo pródigo, y ser hijo pródigo lo lleva a tener sed, hasta sentir que se está muriendo, porque no conoce la verdad, el agua de vida. Entonces clama a Yahweh y le dice: pero para eso me mandaste, para morirme de sed aquí. Y Yahweh abre la cuenca para que reciba el agua de vida, Yahushua, y pueda traer el juicio que tenía que traer, porque eso eran 1000 hombres, los filisteos eran muchos más. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Entonces abrió Elohim la cuenca que hay en Lehi, la cuenca de la mandíbula, o sea, la palabra que representaba el poder de esa mandíbula con la que mató a esos 1000. ¿Sí me explico? Y 1000 es la Aleph, o sea, el primero. El poder de Yahushua, el primero, que es la palabra de Yahweh, es el que estaba en Shimshon para destruir a esos filisteos, y que ahora le está dando el agua de vida para que no muera. ¿Está claro? ¿Ven qué poderoso? Abrió Elohim la cuenca que hay en la quijada, y salió de allí agua. Salió agua de la quijada, la palabra. Y también se podría decir, porque la quijada vino a ser para Shimshon, o sea, en el sentido físico, con el acusador, el ángel de este mundo, un problema. Porque el ángel de este mundo, Heilel, estaba diciéndole a Yahweh: vea lo que está haciendo ese nazareo. No, que no puede tocar, véalo. Y destruyendo a los enemigos. Y Yahweh: pero estaba destruyendo a los enemigos, pero tocó quijada. ¿Sí me explico? Entonces ahí vemos lo del último, el enemigo completamente en contra del último, tratando de destruirlo, poniendo toda acusación que pueda en contra de él, y Yahweh protegiéndolo y protegiéndolo, como él mismo dice a través de los profetas, que dice: cuando el enemigo le llegue a pedir la vida del último, Yahweh dice: yo le entrego naciones enteras si quiere, en vez de, por lo que Yahweh va a hacer con. ¿Sí me explico? Y eso en Isaías, por ejemplo. Entonces, el enemigo acusando por el hecho de que toca una quijada. Pero ¿qué está haciendo Yahweh con esa quijada? Trayendo agua de vida, juicio también. Por si algo, no es que de la quijada salió el agua, ¿verdad? Pero como se le puso el nombre al lugar, entonces ahora está escrito así, y por ende salió agua de la quijada. Entonces abrió Elohim la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua. Shimshon bebió, recobró su ruach y se reanimó, ¿verdad? Que fue como haber resucitado, básicamente, que es lo que es el ser inmerso en Mashiach, el volver a nacer, porque recibe la ruach, como dice aquí, recobró la ruach. Ajá, exacto, como si hubiera muerto, que por ende también, ¿verdad?, lo podríamos ir conectando con la resurrección del último, por si algo, y lo que viene después, ya el puro final de la historia humana. Pero es que todavía falta Dalila, entonces lo estoy dejando estoy dejando la interpretación de que aquí es cuando recibe la ruach, cuando deja de ser hijo pródigo y llega al Padre, y el Padre le da agua de vida, entonces ahora sí recibe fuerzas. Entonces dice el 19: y abrió la cuenca que está en Lehi, y salió de ella aguas, y bebió, y volvió su ruach, rujó,
y volvió su ruach y vivió. Entonces dice, por eso llamó a aquel lugar que está en Lejí hasta el día de hoy, en Jacoré. Bueno, esa conexión que hiciste al principio más o menos decís como para interpretar así lo de los montones, ¿verdad? Porque dice en Apocalipsis, en Daniel, un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces un tiempo es un año. Ahí se podría ver como un montón, dos montones, como, ahora, de tomarlo así se puede ver de dos maneras, ya sea, serían tres montones si es que le agregó dos montones, o si le agregó un montón y ahora son dos montones, que creo que es como lo estabas interpretando, ¿verdad? Entonces, un milenio, 2 milenios, en el que estaba la doctrina del primero, pero lo utilizaron para muerte, y ahora viene el último, se da cuenta que es muerte y lo descarta, pero Yahweh abre la fuente para que salga de la escritura que tenían ellos en la apostasía el agua de vida, y él recobre su ruach y ahora pueda hacer lo que vino a hacer. Muy buen punto, ¿está claro? Entonces sí, se puede tomar así, y hasta va con lo que estábamos hablando de, ¿verdad? Viniendo como hijo pródigo después de 2 milenios, después de 2 montones de años, y a punto de morir o sintiéndose que muere, y Yahweh le da el agua de vida. Ein Hakorei, que es fuente, Ein o ojo, ¿verdad? Como ojo de agua, fuente de aquel que llama. Fuente del que llama, no la llama a fuego, sino el que llama al Padre, porque viene de Kará, que es él llamó, como en Baikra, y lo llamó Yahweh a Moshe, Baikra, Levítico. Entonces, Jacoré, el que llama. Vean qué interesante, porque el último, y de verdad es chiste, pero es que se conecta tanto, ¿verdad? Que es sorprendente, la llama de fuego, que es el que viene a llamar a los escogidos, ¿verdad? Porque recuerden que fuego sería Yosef y llama sería, perdón, fuego sería Jacob y llama a Yosef, porque es el fuego consumidor. Pero en realidad el punto con esto es que el último viene a hacer el llamado, como la trompeta, con voz de arcángel, es el último, la voz, como el primero es la palabra. Entonces el último viene a cumplir lo que dice la escritura, muchos son llamados, pocos los elegidos. La fuente del que llama es Yahushua, el agua de vida de aquel que va a hacer el llamado, como el buen pastor, siendo la voz, para que los que escuchen el llamado puedan recibir agua de la quijada, recibir la palabra de Yahweh, con la que se destruye al enemigo. Y juzgó Shimshon a Israel 20 años. 20 años, valor numérico de la letra Kaf, que es trono, corona, representa el reino, que es lo que viene a ser el último. Y juzgó Shimshon a Israel 20 años en los días en que dominaban los Filistim. Vean cómo ahí parece poner un fin a la historia, pero continúa una vez más como primero y último, porque aquí terminó la historia de la primer mujer, que se podría decir la historia del pueblo por el que vino Mashiach, que lo rechazó y que fue entregada a otro, un malaj, que va a terminar en fuego. Dice aquí, es como la congregación de 2000 años fue entregada a Lucifer cuando Yahushua fue el que hizo el pacto. Exacto, Daniel, muy buen punto, ¿verdad? Hace 2000 años vino Yahushua a hacer el pacto, pero el supuesto líder religioso, los que han sido líderes como padres de la iglesia, terminaron dándole la iglesia al otro, al hijo de perdición, ¿verdad? Que es Judas. Entonces, o sea, a Judas se le metió el enemigo que representa al falso Mesías. Entonces, por ende es lo mismo que está diciendo, pero con otras palabras. Entonces, buenísimo. Y también se podría decir hasta que está débil, porque si tiene sed, me lo imagino súper débil después de haber estado súper fuerte. O sea, con lo que decís, como si el espíritu se hubiera ido. Como el último, empezando sin ruach, decís, o ya empieza así a atar cabos. Y hasta se podría decir que esa es la razón por la que aquí se le da un cierre a la historia, porque ya se vino un cierre para la vida de Shimshon y viene una segunda parte. Y ahora que lo pienso también, ¿verdad? El confortador, que se refiere a la ruach, pero que después se manifiesta en carne como el último, y qué curioso que es llamado el admirable consejero en Isaías, ¿verdad?